corriente literaria que viene con cierto retraso de Europa. Más o menos se inscribe a finales del año de 1840 y siguientes. En Europa se inició en los años de 1800 más o menos. El contexto histórico en el cual nos encontrábamos es el siguiente. En el Perú había surgido una nueva clase, la burguesía, por la explotación del guano. La situación política del país había alcanzado una cierta estabilidad y algún desarrollo económico. En el romanticismo se encuentra o empieza justamente con el primer gobierno de Ramón Castilla, que es 1845 hasta 1851. Te he puesto imágenes aquí para que puedas observar, ¿no?, cuán importante era esta explotación del guano, porque esto trajo en nuestro país una cierta estabilidad, o sea, como que se veía una época de bonanza, aparentemente. Recordemos que Ramón Castilla abolió la esclavitud, se dio la libertad de culto y también la industrialización. También el contexto histórico del romanticismo estuvo marcada por el combate del 2 de mayo en el año de 1866 y por la guerra con Chile en el año de 1883. Ahí tenemos a nuestro héroe del 2 de mayo y tenemos aquí los sucesos, una imagen que representa la guerra contra el país chileno. El romanticismo en el Perú se desarrolla de manera tardía y cuando se instaura solo resalta un aspecto superficial. Ese aspecto superficial va a denotar el idealismo, el sentimentalismo, la fantasía, y debido a que a la bonanza, a ese periodo de prosperidad que se vivía en el Perú, por ello se va a resaltar principalmente la poesía, sobre todo esa educación sentimental. En ese periodo, o sea, aparentemente vivíamos un periodo de gloria, donde no teníamos ningún tipo de problemas. Bueno, ¿cuáles son las características del romanticismo? El romanticismo se caracteriza por el predominio del sentimiento sobre la razón, ¿ya? El corazón sobre la cabeza, ¿no? Entonces vamos a observar que se van a imitar las formas francesas y españolas. Una característica es el sentimentalismo, ese sentimentalismo marcado por la angustia y el dolor que vamos a ver en las obras de Carlos Augusto Salaberry. Se va a producir una búsqueda de libertad en expresión y a pesar de que vamos a imitar unas formas francesas y españolas, también va a tratar de tener su propio estilo, entonces va a mostrar cierto desapego con lo español. Se va a ver la afirmación de la vida y las costumbres nacionales, se resaltan los valores de la ciudad, el limeñismo, esto en la obra de nuestro querido tradicionalista Ricardo Palma. Entonces recuerda que la característica más importante del romanticismo es el subjetivismo, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver los representantes del romanticismo. Los representantes del romanticismo más caracterizados o más característicos son Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaberry. Ricardo Palma, que representa el romanticismo historicista, y Carlos Augusto Salaberry, que representa al romanticismo intimista. Los temas utilizados por las obras románticas fueron la exaltación de todo lo nacional, como en el caso de Ricardo Palma, y la exaltación del amor y los sentimientos personales, como son la desolación, la soledad y la incomprensión, el desengaño y la muerte, en el caso de Carlos Augusto Salaberry. Vamos a conocer un poco acerca de Carlos Augusto Salaberry. Aquí lo tenemos. Nació en Piura en el año de 1830. Su padre fue el caudillo Felipe Santiago Salaberry y su madre fue Vicenta Ramírez Duarte. Carlos Augusto Salaberry fue hijo natural del padre. Es por ello que su padre, para poder darle una mejor educación, lo trae a Lima y lo pone bajo los cuidados de Juana Pérez de Infantas, que es su esposa legítima. Mira, él siempre no esto de alguna forma su niñez, ¿no? Él vivía alejado de su madre, causó en él que fuese una persona un poco triste ya de niño, y todavía con los sucesos que le fueron pasando a lo largo de su vida, porque apenas con 6 años su padre fue derrotado y fusilado por el general Santa Cruz en Arequipa. Había una pugna por el poder en ese entonces. En algún momento su padre llegó a ser presidente del Perú en aquella época confusa, y cerca de aquí donde estoy mostrando es que
que hay una lápida en la Plaza de Armas de Arequipa donde dice: aquí fue fusilado Felipe Santiago Salaverry, es el padre de nuestro autor. Entonces, cuando su padre es fusilado, esto provoca que su madre, junto con sus hermanos y Carlos, fueran desterrados a Chile. Una vez cuando ya las cosas están más tranquilas, retorna al Perú y a los 15 años de edad ingresa al ejército en calidad de cadete. A los 20 años se casó con Mercedes Felices. Fue un amor efímero, es decir, pasajero. ¿Por qué? Porque posteriormente se dejó arrastrar por otra pasión amorosa. Se enamoró de Ismena Torres y la familia de ella, para poder alejarla del poeta, es, es que se la llevan a Europa, donde se casó con el hombre que le impusieron. Por motivo de ese amor idílico que tuvo con esa joven Ismena, él comenzó a escribir unas cartas dirigidas a ella, y estas cartas posteriormente dieron origen a una de sus obras más conocidas, que lleva por título Cartas a un ángel. Un amigo suyo, también militar, que se llama Trinidad Fernández, compartiendo su vocación o ese talento por las poesías, intercedió para que sus versos aparecieran publicados en el Heraldo de Lima en el año de 1855. O sea, poco a poco Felipe Santiago fue publicando sus versos. Cuando ya dejó la carrera militar, trabajó como secretario del coronel Prado en 1869 en la Revolución Arequipeña, y luego esto, gracias a su vinculación con la política, se convirtió en diplomático, lo que le posibilitó viajar por Estados Unidos, Francia e Italia. Finalmente muere en París en el año de 1891 debido a la parálisis que lo agobiaba. Ahora vamos a ver uno de sus poemitas más, más de renombre, que es Acuérdate de mí. Él escribió no solamente poesías. Aquí tenemos sus 4 poemarios de poesías, que son Diamantes y Perlas, Albores y Destellos, Cartas a un Ángel y Misterios de la Tumba. Él también escribió piezas de teatro, ¿ya? Pero, sin embargo, lo que más destaca de él son sus poesías, y sobre todo este en particular, que titula Acuérdate de mí. Esta poesía, Acuérdate de mí, se encuentra dentro de Cartas a un Ángel. El género literario al que pertenece es lírico. Su estructura es que está escrita en octavillas. El tema principal de esa poesía es el recuerdo de un amor perdido, esa nostalgia que siente hacia su amada. El autor es el protagonista de este poema y nos da a conocer la nostalgia de su corazón, el recuerdo de su amada que lo abandonó. El dolor del autor se hace notar mucho, ya que es un poema dedicado a la mujer que ama. Y los personajes que intervienen son el autor y su amada. Te leo un poquito, un fragmento de esta poesía. Estos pertenecen a los últimos versos del poema en sí. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor, pues mi recuerdo tu memoria salta, y a pesar tuyo por mi amor suspiras, y hasta el ambiente mismo que respiras te repite mi amor. Oh, cuando vea en la playa desierta, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. Ahora vamos a pasar a conocer al representante de nuestro romanticismo historicista, que es el señor Ricardo Palma Soriano. Ricardo Palma Soriano nació en Lima el 7 de febrero de 1833. Sus padres fueron Pedro Palma y Dominga Soriano. Se dice que los orígenes de Ricardo Palma fue un peruano, o sea, con todas sus letras. A él se le atribuye esa frase que quien no tiene de Inca tiene de Mandinga. ¿Por qué? Porque su madre fue una mulata cañetana y su padre un mestizo cajamarquino. A los 15 años comenzó su carrera literaria, escribiendo poesía y dramas. Tal es así que a los 19 años ya publicó un drama de nombre Rodil. Pero sin embargo, como él mismo dice, su obra tiene sus inicios en la juventud, época en la que se dedicó al teatro y escribió poesía. De las primeras
se arrepentiría y renegaría de ellos. Un ejemplo es que cuando publicó su drama Rodil, después, años más tarde, se arrepintió y comenzó a recolectar todas las copias de este drama para poder deshacerse de ellas. Mira, de la poesía también renegaría, llamándola pecados de juventud. Él no tenía pues esa forma que se necesitaba para poder escribir esas poesías. Él desde muy niño había leído a los románticos españoles, estaba de moda pues ahí Víctor Hugo, Becker, también estaba de moda pues por ahí Johann Wolfgang Goethe. Entonces, él no tenía esa templanza, esa forma de ese talento como para poder escribir las poesías, y él mismo se dio cuenta de eso. Es por eso de que cambió su forma de escribir, y con él se inician las famosas tradiciones peruanas que tienen esa picardía, ¿sí? Bien, mira, en el año de 1860 es deportado a Chile por conspirar contra Castilla, junto con José Gálvez, y otros políticos más querían derrocar al presidente de ese entonces, que era Ramón Castilla. Vamos a ver que posteriormente, cuando ya regresa de Chile, es elegido senador por Loreto, y para ese entonces se produce lo que es el combate del 2 de mayo, donde él participa activamente. Él se encontraba en lo que es el Torreón de la Merced, cuando la escuadra española bombardeaba el puerto del Callao, y él mismo cuenta, ¿no?, que él salvó de morir gracias a que José Gálvez lo mandó al telégrafo en una comisión. Entonces, mira, justo cuando Ricardo Pano abandonó el Torreón, al lado donde se encontraba al lado de Gálvez, una bala de cañón hizo explotar este torreón, y ahí murió pues nuestro héroe José Gálvez. Bueno, ya saben que ganamos el combate del 2 de mayo. Con esto expulsamos a los invasores españoles que nuevamente querían dominar al Perú, querían que Perú siga siendo su colonia. Años más tarde, en 1874, publicó la primera parte de sus tradiciones peruanas. La segunda y la tercera parte lo hizo en 1875. A Ricardo Palma le tocó vivir una serie de sucesos muy interesantes, muy bélicos también, mira, porque en el año ya sabes que en 1879 se dio la guerra con Chile. Es por eso que él participó de la defensa de Lima en la batalla de Miraflores. Incluso en la batalla de Miraflores, cuando ya los chilenos ocuparon Lima, incendiaron su casa. En ella perdió su biblioteca personal y algunos de sus manuscritos, como como los manuscritos de su novela Los Marañones. Ya posteriormente, cuando ya los chilenos dejan nuestro territorio, en el año de 1883, es nombrado por el presidente de la República de ese entonces director de la Biblioteca Nacional. Él es el encargado de reimplementar esa biblioteca que ha quedado pues muy mal durante la ocupación chilena, porque los chilenos tomaron la biblioteca como si fuera su cuartel. Entonces, con ella se perdieron muchos libros en esta ocupación. Es por eso que él trató de reimplementarlo, y para esto fue en busca de libros por todas partes. Es por eso que se le atribuye el título de bibliotecario mendigo. Él estuvo a cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional por un espacio de 30 años. En 1912 renuncia al cargo y se retira a su hacienda en el barrio de Miraflores. Ahí recibe visitas de muchas personalidades de ese entonces. Él era en sí un reconocido escritor. De los 8 hijos que tuvo, 2 de ellos siguieron la vocación del padre. Tenemos a Clemente Palma, que vamos a analizar mucho más adelante. Falleció en Miraflores el 6 de octubre de 1919. Lo que más destaca de la producción literaria de Ricardo Palma son sus famosas tradiciones peruanas, que es una especie de narrativa donde mezcla la historia, el cuento, la sátira y la leyenda, y donde se resalta el tono burlón del autor, como que le pone ese condimento, ¿no? Él mismo decía que las tradiciones eran como la hija de la historia. En 1872 aparece la primera serie de 15 tradiciones, de las 11 que formarían un total de 453 tradiciones.
Aunque la primera tradición data de 1851 y su nombre es Consolación, la primera tradición publicada por Ricardo Palma se llama, en realidad es Palla Guaracuna, y la última es Mi visita al general Santa Cruz. Vuelvo a repetir el número de tradiciones, son 453. De ellas, 6 se refieren o están ambientadas en el Imperio Incaico. Tenemos, por ejemplo, ahí la tradición que nos muestra a Atahualpa, que era un buen jugador de ajedrez. Tenemos 339 tradiciones ambientadas al virrey o referidas al periodo del virreinato o colonia. Tenemos 43 ambientadas o enmarcadas en el periodo de la emancipación, 49 en la época republicana y 16 que pertenecen a tiempos y espacios indecisos. Nuestro gran historiador, Raúl Porras Borrenechea, nos dice que la tradición es un género literario propio, es inconfundible y genuinamente limeño, que no es historia, no es novela, cuento ni leyenda romántica. Voy a contarles ahora una tradición bastante conocida que titula Al Rincón Quitacalzón. Esta historia se ambienta a finales del siglo XVIII, donde el obispo Chávez de la Rosa era rector de un convento en Arequipa, y un día tuvo que suplir a un maestro ausente. Él entra a la clase y comienza a tomarles una lección de latín a los alumnos allí presentes, pero los alumnos no sabían, no podían responderle. Entonces, todo molesto, el obispo iba mandándolos al Rincón Quitacalzón. En esta época vemos que la letra entraba con sangre, porque en esta esquina eran apaleados por un encargado de acuerdo a la, de acuerdo a la, bueno, de acuerdo a la gravedad del asunto, recibían una, dos, hasta 12 palmetas. Entonces, le tocó el turno a Francisco Javier de Luna Pizarro, que era el más pequeñito de todos los alumnos, el más pícaro y travieso además. Y como se nota, él también fue mandado a Rincón Quitacalzón. Sin embargo, él se fue todo refunfuñando. Entonces, el obispo Chávez de la Rosa, queriendo saber qué era lo que decía entre dientes, le dijo, no, a ver tú, dime, ¿qué es lo que estás refunfuñando? Entonces el niño le pregunta, ¿no? Si, primero le dice cortésmente si podía hacerle una pregunta, a lo que el sacerdote accede. Entonces, allí el niño le pregunta, ¿cuántas veces se repite en la misa el Dominus Vobiscum? ¿Qué quiere decir el Señor está con nosotros? Su excelencia, Chávez de la Rosa, comienza a pensar, ¿no? Mirando un poco los ojos hacia arriba para poder dar esa respuesta. Él nunca se había puesto a pensar en esto. Sí, y lejos de molestarse con el pequeño, alaba esa astucia suya y lo adopta como su hijo y posteriormente le otorga una beca para que pueda seguir estudiando. El niño se convierte en el obispo Francisco Javier de Luna Pizarro, obispo de Lima, y posteriormente incluso se convierte en el primer presidente del Congreso de del Congreso Constitucional de esos años, en los primeros años de la República. Es una figura muy importante de inicios de la época republicana. Ahora vamos a hablar de otra tradición, historia de un cañoncito. Esta se ambienta en los años de 1850, 45 a 50, donde Ramón Castilla está, ¿no?, gobernando el Perú. Entonces, era su primera época de gobierno y era el día de su cumpleaños, el 31 de agosto de 1849, cuando el cumpleañero recibe un regalo, recibe un dije en forma de cañoncito, un trabajo bastante bonito, hecho en oro, con piedras preciosas, con retoques en plata. Entonces, Ramón Castilla agradece el regalo y lo pone sobre su consola. Y como después, posteriormente a la fiesta, ¿no? O sea, sus amigos, cada vez que iban a visitarlo a su estudio, a su escritorio, a su oficina, veían en la consola este cañoncito. Entonces ellos pues también se acercaban para poder admirar ese trabajo. Y sin embargo, Ramón Castilla
hacía aspavientos, le decía, caballeros, hacerse un lado, no hay que tocarlo, el cañoncito apunta, no sé si la puntería es alta o baja, no hay que arriesgarse, retírense, no respondo de averías. Así estos comentarios y estos aspavientos que sus amigos, toda la gente de su entorno sentía curiosidad, decían, ¿realmente ese dijecito en forma de cañoncito podrá hacernos daño? O sea, no entendían por qué. Hasta que un día desapareció de la consola y pasó a formar parte de la cadena de su reloj. Recuerden que en ese entonces usaban un reloj de bolsillo que tenía su cadenita, ¿verdad? Y Ramón Castilla expresó, señores, ya hizo fuego el cañoncito, puntería baja, poca pólvora, proyectil diminuto, ya no hay peligro, examínenlo. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué Ramón Castilla había dicho esto? Porque la persona que le obsequió este regalo era un oficial que le pedía un trabajo en la aduana. Era un trabajo que Ramón Castilla se lo dio. Entonces, esa historia tiene una moraleja. Los regalos que los chicos hacen a los grandes son casi siempre como el cañoncito de don Ramón Castilla. Traen entripado y puntería fija. Día menos, día más, ¡pum!, lanza el proyectil. Muy bien, jovencitos, hasta la próxima clase. Ya te contaré más tradiciones de Ricardo Palma.